Paz de Cristo, hermanos. Le damos gracias primeramente a Dios que es bueno, tan agradable en estos tiempos en los cuales necesitamos, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Yo quiero compartir una lección que la he leído y me ha más que nada motivado, me ha inspirado a seguir hacia adelante, a seguir luchando. Mientras tengamos vida vamos a seguir luchando, teniendo luchas y pruebas. Pero hoy quiero compartir esta lección tan importante. Pero primero vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios una dirección grande y poderosa que abra el entendimiento, el corazón de aquel que ha de escuchar esta lección, que sea para su vida. Bendito Padre eterno, Señor, llegamos ante tu presencia dándote honra y gloria porque tú eres digno de ser alabado y glorificado en tu dulce, glorioso nombre. Señor, abre el entendimiento al corazón para que tu palabra fluya, Señor Jesús, y si se encuentra en tiempos difíciles, que tú seas su guardador, su mano poderosa, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a compartir una lección que se titula o lección en el desierto. ¿Qué es lo que primeramente viene cuando tú escuchas esta palabra desierto? Quisiéramos, por la mayor parte, nosotros vivimos en este valle en el cual muchos lo catalogan o lo mencionan como desierto. Muchos dicen que es desierto alto, desierto bajo, pero estando en un desierto, ¿qué viene a tu mente? Arena, más arena y pura arena. Es lo que viene a veces a uno en la mente. Pero mire, en el libro de Deuteronomio, en el versículo 1, capítulo 1 y 2, dice de esta manera la palabra de Dios: 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11 del primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Si usted lee el primer versículo, usted se va a dar cuenta que allí Moisés, antes de cruzar el, el río, allí ellos escucharon la palabra de Dios y ahí es cuando Moisés habla al pueblo de Israel. Pero mire lo que la introducción de esta lección dice: que Atacama, en el norte de Chile, es el desierto más árido en todo el mundo. Si uno viaja a través por él, por la carretera panamericana, durante largas horas, no verás una sola hoja verde, ni un cactus, ni siquiera espino, solo arena, piedras. No cae lluvia allí, ni hay rocío. Todo es árido, todo es seco, y la mayoría de las personas que habitan en esos pequeños pueblos y en el principal ciudad llamada Antofagasta jamás se preocupan de arreglar agujeros o grietas en el techo de sus casas, pues cada 3 o 4 años apenas llueve unas pocas gotas. ¿Quién va a gastar su tiempo o su dinero arreglando, verdad, haciendo estos tipos de arreglos en sus techos? Pero sin embargo, y contra todo pronóstico, últimamente hemos oído noticias muy antípicas de Atacama, que han llegado lluvias intensas, aún inundaciones ocurren en aquel lugar. Nadie de aquella región recuerda haber visto, ni siquiera oír algo así o algo igual. Pero en el medio del desierto, ¿no ha oído algún cristiano mencionar que se siente en medio de un desierto espiritual? ¿Qué queremos decir con esto? Cuando Israel salió de siglos de esclavitud en Egipto, este pueblo tuvo que pasar por varios tiempos en el desierto de Sinaí antes de llegar a la tierra prometida. Podría haber entrado, ¿sí? Pudiera haber entrado a esa
tierra prometida o a esa tierra de promisión unos pocos días después de su liberación de Egipto. Pero debido a su rebelión e incredulidad tuvo que pasar 40 años en el desierto. Así que usted conoce la historia del pueblo de Israel. 40 décadas fue el tiempo requerido para que muriera toda la generación adulta que fueron liberados de la esclavitud y que surgía una nueva generación que tomaría posesión de la tierra que Dios había prometido a Abraham. De esa experiencia de peregrinación en el desierto durante 40 décadas, los israelitas aprendieron muchas lecciones acerca del carácter y del propósito de Dios. En realidad, la personalidad del pueblo de Dios se forjó en aquel desierto. Los riesgos de la vida del desierto produjeron un pueblo sufrido, un pueblo curtido, un pueblo resistente y paciente. Así también nosotros, sin alguna experiencia en el desierto, en que la vida podríamos volvernos cómodos, indiferentes a otros, sin la disposición de exigirnos mucho. Pero eso el Señor nos tiene que llevar de vez en cuando al desierto. Hermanos, ¿cuánto hemos pasado este tiempo de soledad? Un tiempo en el cual nosotros nos sentimos en el desierto. Cuando caminamos sin la dirección de Dios, sin el conocimiento de poder nosotros caminar, nos sentimos como en el desierto. Nos sentimos fatigados. Quisiéramos, como dicen muchos, hasta aquí, yo ya no quiero caminar, yo no quiero seguir. Vienen luchas, vienen pruebas, vienen circunstancias en nuestras vidas y pareciera que no confiamos en el Señor. Aquí miramos que este pueblo del Señor se forjó en aquel desierto y dice que los rigores de la vida en el desierto produjeron un pueblo sufrido. Ellos aprendieron muchas cosas que pasaron en esos 40 años que este pueblo que fue liberado de la esclavitud de Egipto, ellos miraron grandes cosas en este desierto. El Señor cuida, dice. ¿Cuál es el cuidado que el Señor ofrece? El Señor que liberó a los hebreos con brazo fuerte de las duras manos de sus amos egipcios fue el mismo que los sostuvo y los protegió en el tiempo hostil y los peligros del desierto. Cuando Dios condujo a su pueblo por el desierto en la antigüedad tenía un soberano propósito. Quería enseñarles a confiar y depender de Él solamente. Prestamos atención a la palabra de Moisés cuando en Deuteronomio 2:7 al recordar a Israel del cuidado del Señor. Bien sabes que el Señor, su Dios, los ha bendecido en todo lo que han aprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto durante estos 40 años. El Señor, su Dios, ha estado con ustedes y no les hará falta nada. Miramos esta historia tan hermosa, tan tremenda, que el Señor ofrece el cuidado. El Señor no nomás los sacó de la esclavitud y decir, yo ya los liberé, crucen ese mar rojo y ustedes dependen de ustedes. No, el Señor no lo hizo de esa manera. El Señor ya tenía un plan en el cual en este pueblo de Dios los sacó de esa esclavitud, de esa soledad en la cual ellos estaban viviendo, y vino y los trajo en el desierto y ahí el Señor tuvo cuidado aún de ellos. Una de las primeras sensaciones que uno tiene en el encontrarse en el desierto es la falta de recursos. La soledad le envuelve como un manto, pero en la soledad podemos escuchar la voz de Dios. El Señor usa el desierto para afinar nuestro oído interior a fin de que podamos
perseverar su gran fidelidad y su soberano propósito. Hermanos, décadas después de la salida de Israel en Egipto, cuando el salmista Asaf recordó el propósito benévolo de Dios en un desierto, escribió lo siguiente en el Salmo 78, 52 y 53. A su pueblo lo ungió como un rebaño, los llevó por el desierto como ovejas, infundiéndoles confianza para que no temieran, pero a sus enemigos se los tragó el mar. Oh, qué grande es el Señor. Cómo el Señor tenía ese plan tan grande de sacar a este pueblo de esa esclavitud. Y cuando fueron perseguidos, el Señor se encargó que el mar se tragara a sus enemigos. El camino del Señor. En Isaías 43 encontramos una profecía acerca de la tarea de Juan el Bautista. Una voz que clama, que preparan en el desierto un camino para el Señor, enderezar en las etapas de un sendero para nuestro Dios. La voz profética urge del desierto en el camino para el Señor, se prepara en el desierto. Evidentemente el desierto tiene un significado muy importante en el desarrollo del plan de Dios para nuestras vidas. Lo tuvo también en el ministerio de Jesús. En Mateo 4, versículo 1-2, aquí nos dice también: luego el Espíritu llevó ¿a quién? A Jesús al desierto, para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Así nuestro Señor no quedó excepto de una experiencia del desierto. Ahora miramos Lucas 4:14, lo afirma que Jesús salió victorioso de tal experiencia. Jesús regresa a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda la región. Oh, qué hermoso es la palabra del Señor. Esos dos textos aplican que Dios tiene un propósito que realizar en cada uno de nosotros, que solo se actúa en el desierto si solo pensamos en lo árido o lo difícil o hospitalario que es el desierto. Podemos ver visto algo que Dios quiere forjar a nuestro carácter, de dar solidez y firmeza a nuestra fe, y que serviríamos para fundamentar nuestra confianza en Dios en cualquier situación. Yo te quiero decir, hermano, iglesia, amigo que nos escuchas, si te encuentras en tiempos difíciles como en un desierto, recuerda que hay un Dios grande y poderoso. Hay ocasiones que el Señor nos tiene que a llevar a un desierto, a mirar y aprender que necesitamos reconocer que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Dice que aún el árbol se mueven sus ramas, sus hojas, si no se mueven sin la voluntad de Dios. Dios tiene todo bajo control. Hay ocasiones que nosotros nos sentimos de esa forma, pero es que el Señor nos acorrala para empezar a mirar. Aún, como dice ya aquí el escritor, en la soledad es cuando escuchamos más claramente la voz de Dios. Pero si no lo buscamos, si no dependemos realmente y no confiamos de Él, ¿qué estamos haciendo, hermano? Yo te animo a que camines aún en ese desierto. Yo me he sentido en ese desierto agobiado. Me he sentido en ocasiones que no encuentro la manera ni cómo buscarla, ni cómo salir de un asunto, de un problema, pero viene rápidamente a mi mente y le digo: oh, yo dependo de un Dios grande y poderoso, de aquel que me sacó de Egipto, de aquel que tuvo misericordia de mí y que me rescató de ese lodo cenagoso. Oh, Él está conmigo.
aún en medio de esta soledad, aún en medio de que vienen frustraciones, que me pueda sentir solo como en un desierto, reconozco que hay un Dios grande y poderoso, que Él me va a ayudar a caminar. Cuando nos encontramos en medio de una experiencia desértica, nos preguntamos, ¿qué puedo yo aprender de esta experiencia difícil e ingrata? ¿Qué quiere Dios hacer en mi vida para hacerme más consciente de mi necesidad de Él y de su gran fidelidad? ¿De qué manera puedo afinar mejor mi oído para escuchar la voz de Dios? Pueblo de Dios, Él quiere que tú prepares el desierto, que tú prepares un camino para Él, que endereces en la etapa un sendero para Él. No todo será fácil, pero aún no es difícil poder caminar y de ser provecho en nuestra vida. Dios a veces nos prepara, Dios nos pone en circunstancias a veces que nosotros no entendemos, pero cuando nosotros empezamos a buscar el rostro de Dios, cuando nosotros empezamos a buscar la presencia de Dios, es cuando escuchamos que Él siempre está al cuidado de nosotros. Hay personas que vienen y nos preguntan, ¿cómo le puedo hacer? Tengo estas circunstancias, tengo este problema, no puedo arreglar un problema cuando está otro problema y está otro problema, y se sienten agobiados, se sienten desesperados. Pero lo único que yo les puedo decir es, acércate al Señor, busca de Dios, no importa en cuál circunstancia estés viviendo, estés pasando, pero si te acercas a Dios, todo va a ser diferente, todo va a ser mucho más diferente a como si vivimos sin Dios. No lo puedo decir que va a ser color de rosa, pero sí te puedo asegurar que va a ser mucho mejor caminar bajo la sombra de Dios que fuera de su alcance. Caminos en el desierto. Vivimos en los tiempos de angustia en estos tiempos, pero recordemos que hay un Dios grande, que Él tiene el cuidado de nosotros, así como lo tuvo con el pueblo de Israel. Él les brindó todo aún en el desierto, les dio de beber, les dio de comer, pero a veces viene la inseguridad, viene el enfriamiento espiritual y batallamos, como usted lo sabe, como usted ha leído esta lección y usted ha leído cómo el pueblo de Dios caminó con dificultad cuando la rebeldía viene, cuando nos queremos apartar de Dios, cuando no queremos escuchar la voz de Dios. Pero aquí miramos en los primeros versículos de este libro de Deuteronomio cómo Dios usó a Moisés para decirles qué es lo que deberían de hacer. Y aún así ellos miraban las grandezas de Dios y empezaron a descuidarse, empezaron a hacer las cosas como malmente ellos querían hacerlos. ¿Y cuál fue la situación? Que dice la palabra de Dios que aquellos adultos que el Señor sacó de Egipto, de esa esclavitud, ni uno de ellos llegaron a la tierra prometida, sino que Dios preparó otro pueblo nuevo. Así de que yo te animo a que busques la presencia de Dios. Si te sientes en ese desierto, acuérdate que hay un Dios que te está mirando, que te está escuchando y Él quiere ayudarte. Él no quiere que perezcas. Él quiere darte la libertad, la sanidad. Él quiere darte una nueva vida. Aprovechemos el tiempo en el cual estamos viviendo. Aprovechemos las cosas tan hermosas que hay en esta vida, pero a veces cuando las tenemos perdidas es cuando nos damos cuenta. Pero hoy yo quiero que reflexiones y que camines
bajo la sombra del Omnipotente. Jehová es mi pastor y nada nos faltará, porque en delicados pastos ahí nos hará reposar, descansar. Oh, Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde y recuerda que Dios te está esperando con los brazos abiertos. Si te ha llegado ese enfriamiento espiritual, Dios quiere reforzarte la fe. Dios quiere abrazarte, quiere darte lo mejor. Y lo mejor es vivir con Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos estamos viendo la próxima semana.